Si yo he estado viviendo todos estos años ahí, es porque no tengo dónde irme. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Es que me den un tiempo. ¿Cuánto es para usted un plazo razonable? ¿Un año? Ella, mi hermana, nunca la hemos querido echarla de la casa. ¿Usted podría comprar esa casa? Ana María Carrasco es su tía, ¿o no? Sí. Sí, la casa es de los dos. Es de Ana María Carrasco y Jaime Raúl Carrasco, que es su papá. O sea, de su tía y de su papá. Es mitad y mitad. ¿Y eso es lo que la señora no entiende o no quiere saber o no? Eso es o lo sea, que no por entiendo enterada? porque ella igual ya lleva como 3 años, va a ser 4 años arrendando esa casa y a nosotros ni siquiera nos da un peso de ese arriendo. Familia de 5 varones, grandes, fuertes, maceteados, el que infligía la violencia más fuerte era el papá. Entonces, ¿Eso fue en su casa cuando era chiquitito? sí, cuando era niño. Entonces, cuando supe que ella estaba embarazada, yo fui el hombre más feliz de la tierra. Me dolió mucho cuando ella me dijo que se sentía tan mal que no quería tener al hijo. Los perdono. Ya pasó. Sigo vivo, ¿no? Brindo por TVN, que ahora es mi canal, pero ahora yo te invito por 4 millones a concursar. Participa enviando Chile al 7771. Los super aguinaldos llegaron a TVN y son 4 de 1 millón. Envía Chile al 7771 y juega. Una duda de nuestros seguidores. ¿Cuánto plazo hay para realizar una posesión efectiva? ¿Es verdad que se pierde la casa si pasan muchos años? Estimada, ¿es cierto que la ley no establece un plazo para tramitar la posesión efectiva? Yo debo realizarlo una vez fallecida la persona a la que pretendo heredar, ya que la posesión efectiva es la que prueba mi calidad de heredero respecto a esa persona. Sin embargo, hay que tener cuidado con la adquisición, la prescripción adquisitiva de otras personas que pudieran haber realizado trámite respecto a la misma propiedad. Recordemos que después de 10 años no se discute una inscripción vigente en el conservador de bienes raíces. Y eso es lo que debe preocuparle más que el plazo de la posesión efectiva. Y ahora vamos con uno de nuestros casos. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Bienvenidos. Buenas tardes. Señora María Luz, ¿usted me explica cuál es su caso? Ya. Yo vengo a demandar, ando un poquito afónica. No se preocupe. Ya. Vengo a demandar a mi hermana Miriam Ya. porque ella lleva 20 años viviendo en la casa de mis papás. Es una herencia de 7 hermanos. ¿Están todos vivos? Están todos vivos. Ya. O sea, son 7 partes. ¿Y la mamá falleció? Sí, ella es la que falleció primero. O sea, la casa se reparte en 7 partes. Exacto. Y de estos 7 hermanos, sabemos que usted quiere que su hermana le entregue la casa. Bueno, no solamente yo, sino que son los otros Eso era la hermanos pregunta. también. ¿Cuántos de los 7? ¿La que la acompaña es hermana suya también? Sí, hermana ella Sí. también. Ya sabemos que hay 2. ¿Hay alguien Sí. más que esté en esa postura? Sí, pero uno vive en el sur. Ya. Y el otro también está 3. en Santiago, pero él está enfermo, no. 4. Bueno, él también está de acuerdo. Y mi otro hermano también. 5. O sea, 5 hermanos estarían de acuerdo. Sí, porque yo no he hablado con mi otra hermana. ¿Cómo se llama su otra hermana? Se llama Fanny. De Fanny no sabemos qué piensa. No sabemos qué ¿Y piensa usted, señora ella. Miriam, qué piensa? Bueno, esto ya ella fue a mi casa, fue a la casa y me contó lo de vender la propiedad. Pero ella primero llegó con la que había hecho la posesión efectiva. Ya. Ya ella hizo la ¿Corresponde? posesión efectiva, sí, obvio. Y bien que ella lo haya hecho porque por tiempo Les ahorra tiempo, trámite. y yo trabajando. ¿Hizo las 2 posesiones efectivas, la del papá y la de la mamá? No, es que hice una sola, es que nunca me dijeron las dos, hice una sola de mi mamá nomás. Tiene que hacer la del papá también. Claro, eso no me dijeron. Porque me imagino que esta casa era parte de la sociedad conyugal del matrimonio de sus padres. Sí, Entonces, su mamá falleció primero que su papá. exacto, Entonces, la posesión efectiva de su mamá aparece su papá, también como cónyuge sobreviviente. exacto. Y ahora hay que hacer la del papá para que parezca que en realidad los verdaderos herederos hoy de esta casa son estos 7 hermanos y su papá está fallecido. Ah, ya, ¿Ya? ya. Porque si no van a heredar la parte que le correspondía a la mamá. Y la carta del papá, legalmente no se sabría quiénes son los herederos porque no han hecho la posesión efectiva. Ah, ya. ¿Ya? Mire, eso yo no lo sabía. Requisito fundamental para poder vender o hacer lo que quieran con la casa. Ya. Ya, supongamos que termina de tramitar la señora María Luz la posesión efectiva. Sí. Tanto el papá como la mamá. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo con vender la propiedad?
Sí, porque ella cuando fue a la casa, ella me dijo, porque ella quería vender por el hecho para ayudar a mi hermano. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo me pongo en el... yo sé que es difícil la situación y todo, pero yo no es que no me oponga, sino lo que pasa es que si yo he estado viviendo todos estos años ahí, es porque no tengo dónde irme. Entonces, ¿qué es lo que yo pido? Es que me den un tiempo. Un plazo razonable. Claro, como para yo buscar, porque resulta de que yo no sabía que me iban a traer acá al programa. Yo me enteré cuando llegó el periodista a la casa. Pero, no sé, yo siento que a veces las cosas se pueden conversar antes de llegar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro. Conversar. Claro. Si esto llega a un tribunal, ahí se pone más costoso para todos. Ya. Señora, ¿cuánto es para usted un plazo razonable? ¿Un año? Un año. Pero no sé si la otra parte estará de acuerdo o no. ¿Qué opina usted? Señora Carmen Gloria. La escucho. Ya, ella, mi hermana, nunca la hemos querido echarla de la casa. Nosotros lo que queríamos de que ella abriera una libreta de ahorro, ya, por la municipalidad y que fuera depositando plata todos los meses. Yo montones de veces se lo dije a ella, porque iba a llegar un momento en que iba a pasar esto, Claro. que todos los hermanos iban a querer vender. Entonces así con el ahorro que ella tenía... Podría haber comprado eso. Haber comprado la casa, porque a ella le gusta esa parte donde está la casa. Pero Pero ya nunca- llegamos a esta instancia. Claro, llegamos a esta instancia, pero nunca la hemos querido echar. nunca. Además, habría que considerar si ella podría pagar el valor de lo que cuesta la casa. ¿Saben más o menos cuánto cuesta esta casa? No. ¿No? ¿Ninguno? No, porque como a mí me dijeron que habían ido a tasar la casa y que hoy Sí. día me tenían la Muy bien. respuesta. Nuestros eficientes periodistas y productores se preocuparon de la tasación de la casa y llevaron a don Esteban de Barbieri para que realizara esa labor. Veamos cómo fue. Ya. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos encontramos en la comuna del Bosque para realizar la visita y tasación del inmueble que se encuentra en disputa de la familia Vargas. El inmueble corresponde a un terreno de aproximadamente 200 metros cuadrados en el cual se encuentra emplazado una casa de un nivel desarrollada totalmente en madera. Esta casa es autoconstruida y posteriormente los habitantes decidieron realizar algunas ampliaciones. Su estado de conservación es irregular y sus terminaciones son de calidad corriente. El programa está compuesto originalmente por 2 dormitorios, un living, un baño y una cocina. Posteriormente se realizaron ampliaciones, las cuales corresponden a un comedor, un dormitorio adicional y una bodega desarrollada en madera. En el inmueble encontramos las siguientes terminaciones: parapisos, principalmente radieres, pisos flotantes, cerámicos y cubrepisos. Cercano al inmueble no encontramos mayores equipamientos en nuestra visita. Lo que sí pudimos identificar fue una iglesia, un sapo, negocios a escala vecinal y una plaza con un espacio para hacer deporte. Luego de terminar nuestra visita, contamos con toda la información necesaria para realizar la tasación del inmueble. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para su caso. Buenas tardes y muchas gracias. Ya. Tengo acá la tasación que luego la entregarán nuestros periodistas a cada una de las partes para que la tengan acceso y la puedan revisar. En ella se dice que el valor comercial de la propiedad, o sea, el valor que considera todos los elementos que nos mostraba Esteban de Barbieri en el video, es de 30.277.141 pesos. Y el valor ajustado, que es el valor más recurrente de venta de una propiedad en características similares en el lugar, que es el precio al que se podría vender más fácilmente, serían 24.221.713 pesos. La primera pregunta que hay que descartar, dado la proposición que usted tenía para su hermana, es: ¿usted podría comprar esa casa? Que habría que dividir en 7, descontar la parte que le corresponde a usted y la diferencia tendría que pagársela a los hermanos. Supongamos que fueran, redondeemos, los 24 millones dividido por 7, sean 3,4 millones. O sea, de los 24 habría que descontar 3,4. Tendría que pagar 20 millones aproximadamente al resto de sus hermanos. ¿Usted está en condiciones de poder hacer eso? Actualmente no. Las condiciones no están. Pero con el plazo correspondiente, obviamente, va a ser posible. Podrían estar, ustedes en un Sí. año más, ustedes en condiciones de pagar ese dinero. Sí. Y en el caso que llegara ese plazo de un año y no estuvieran en condiciones, ¿ustedes estarían de acuerdo en vender la propiedad como proponen ellos? Sí. Sí. ¿Entienden la premura que ellos tienen Sí. en querer vender? Sí. Nuestra asistente social, Carolina Faúndez, hizo también una evaluación por si había alguna duda respecto a esta urgencia que tiene la familia en vender la propiedad. Vamos a escuchar.
Bienvenida, Carolina. Doña María Luz y doña Elizabeth vienen a pedirle a su hermana Miriam, acompañada de su hijo Nicolás, vender esta propiedad que es de varios herederos, de 7 herederos en forma exacta. Sí. Carmen Gloria, esta propiedad es sumamente necesaria que se venda porque 4 de los 7 hermanos son adultos mayores y muchos de ellos no tienen pensión ya para... no están en edad ni para obtener una pensión porque les faltan unos pocos años o están pasando alguna enfermedad catastrófica que requiere, ¿no es cierto?, este dinero para poder paliar las últimas necesidades. Ellas tienen, Eliana tiene 63 años y 63, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ella nunca trabajó, nunca impuso, o sea, trabajó, pero nunca trabajó con cotizaciones previsionales y eso significa que ya a los 65 años recién va a poder postular a una pensión asistencial si es que sus condiciones lo ameritan y si es que está completamente evaluada para poder adquirir ese beneficio. Dado esa circunstancia, ella y su marido, ¿no es cierto?, están aún trabajando o tratando de subvencionar algunas cosas con trabajo un poco más esporádico. Todo el grupo familiar, todos los hermanos requieren de la venta de esta casa para poder paliar las necesidades básicas. Miriam, ella trabaja, no está dentro de las familias más vulnerables del país, no ha postulado nunca vivienda, no ha hecho nunca el ejercicio de postular, vive con su hijo que también trabaja y otro hijo que vive a expensa de ella. Ella tiene un contrato. Tiene 2 hijos, pero su hijo mayor trabaja y en conjunto con usted son 2 ingresos en el grupo familiar que son suficientes para poder arrendar una propiedad mientras se vende la casa. Entonces, ellas tampoco han postulado a vivienda, no han hecho nunca el ejercicio del ahorro, de la libreta de ahorro, no hay absolutamente nada porque han vivido durante muchos años en este bien familiar y ha perjudicado al resto de los hermanos, que 4 son adultos mayores. O sea, la situación es relativamente similar entre todos los hermanos. Exacto. Y estarían aquí todos resultando perjudicados si esta casa siguiera siendo ocupada solo por uno de los 7 hermanos y no le reportara ningún beneficio al resto. O sea, la situación es relativamente similar entre todos los hermanos. Exacto. Y estarían aquí todos resultando perjudicados si esta casa siguiera siendo ocupada solo por uno de los 7 hermanos y no le reportara ningún beneficio al resto. Inclusive, ¿no es cierto?, ella puede... dar de pie esta propiedad, ella tiene un contrato de trabajo, por lo tanto le permitiría acceder a una vivienda un poco más rápida. Claro, o sea, lo que se podría, supongamos que la venden en los 24 millones, ¿era el precio original? Sí. Sí. El precio ajustado, perdón. Y si la vendieran en esos 24 millones y fracción, tendrían 3,5 millones más o menos para dar de pie en otro lugar y a eso puede tener la posibilidad de postular algún subsidio o buscar una posibilidad de obtener su casa propia. Que hoy día, además, como aparecen como herederos, aparecen en el sistema. No pueden postular a con subsidio una de propiedad. habitación. Exacto. No, claro, pero su hijo sí puede. El hijo puede, con el registro social de hogares que tiene, él, asumiendo, ¿no es cierto?, como jefe de familia, podría optar, ¿no es cierto?, al subsidio de arriendo o al subsidio habitacional. Él está en condiciones de poder hacerlo. La pregunta que nos debemos hacer, ¿se puede un soltero postular al subsidio o es necesario estar casado? ¿Casado te da más puntos? O sea, cada ítem tiene un puntaje, constituir familia, tener hijos, tener una discapacidad, alguna enfermedad, etcétera. Pero no necesariamente los subsidios habitacionales en distintos tramos tienen las mismas características. Una persona soltera sí puede optar a un subsidio cuando tiene un trabajo, una renta, una remuneración y es sujeto de crédito hipotecario. ¿Dónde puedo ver yo si estoy en la condición de él? Porque me llamó la atención que puso cara de espanto según dijo, yo puedo postular a un subsidio. Sí, pues, puede hacerlo, porque yo lo miré en sistema y pueden hacerlo. El grupo familiar puede hacerlo, está en condiciones de hacerlo. Ya, deben haber muchísimos chilenos que como él. Ya. No tienen idea. ¿Dónde voy a preguntar? Mire, esta soy yo, estas son mis cosas. Hoy día nadie se tiene ni siquiera que mover del escritorio, es muy fácil, es meterse a las plataformas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo o al Serviu, ¿no es cierto?, www.mimbo.cl, uno adquiere una clave única que es esencial hoy en día en el registro civil y con eso yo digito mi RUT, tengo mi libreta de ahorro como requisito esencial del Banco del Estado o cualquier otro banco, ¿no es cierto?, mi libreta de ahorro para la vivienda, con mi clave única que adquirí, ¿no es cierto?, en el registro civil, digito mi RUT, ingreso a la plataforma y postulo online. Hoy día los sistemas se han modernizado y agradecemos también al Ministerio los esfuerzos que hace porque así agiliza mucho más
el proceso. La de No la hay casa. que tanto papeleo, porque como Y hoy día el las registro social de hogares está en línea, yo puedo ver como asistente social los ingresos del grupo familiar, las condiciones habitacionales en las que está viviendo, la situación de salud. Hoy día, como todo eso se reporta en línea, usted postula, sale su registro, los ahorros que usted tiene en su libreta y ahí queda ya vinculado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hoy día, además, está esto hasta el 16 de octubre disponible para el subsidio de ahorro. Y hay que estar constantemente preocupados de los llamados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para otras modalidades de subsidio. Entonces es importante que la gente haga el ejercicio, es fácil, no hay que hacer la fila, pedir la hora con el asistente social, no hay que ir al ministerio, hay que solamente retirar su clave única en el registro civil y hacer el ejercicio. Y retirar la clave única también es un proceso bastante fácil. Es súper fácil. Hoy día en los servicios, el registro civil tiene una ventanilla especializada para entregar la clave única y no tiene que la persona, ¿no es cierto?, hacer la fila ni demorarse nada. Uno va con su carnet de identidad, le digitan y le entregan su sobre y ahí está su clave que después tiene que modificar en el sistema. Que tiene acceso a todos los sistemas públicos Hoy día gubernamentales. la clave única incluso permite postular algunos trabajos a través de la plataforma de trabajo del poder público en el fondo. ¿Estamos claritos? Claro. ¿Entendido? Una buena noticia, ¿no? Sí, sí. Y lo pueden hacer porque yo los miré en el sistema, están ahí, solo tienen que hacer ejercicio. Maravilloso. Sí. Muchas Que gracias. les vaya bien. Ya. El precio de la casa, de la propiedad, está al límite. ¿Eh? Al límite para que ya no sea conveniente ir a un juicio de partición. Porque la suma son 3,5 millones para cada uno. Y en un juicio de partición hay un montón de costos involucrados. Honorarios de todos los profesionales que intervienen, juez partidor, actuario, publicaciones, remate, martillero público, etcétera, etcétera, tasador, que todo eso va rebajando el valor final. Entonces, cuando decimos 3,5 millones, a lo mejor si vamos al juicio de partición, esos 3,5 millones se pueden transformar en 1 millón o menos. Lo que quiero decir con esto es que les recomiendo, pero que siempre le den preferencia a vender esta casa de común acuerdo entre todos. No son tantos de los que son, la mayoría está de acuerdo en hacer esto, así que traten de concretarlo de común acuerdo. El plazo imperiosamente lo va a tener, aunque no quisiéramos. ¿Por qué? Porque la señora tiene que tramitar primero la posesión efectiva del papá. Y en eso le va a tomar por lo menos un par de meses. Sí. Cuando uno pone en venta una propiedad, si ella la pone en venta en 2 meses más, cuando termine la posesión efectiva, es muy raro, puede llegar a ocurrir, pero sería muy raro que aparezca alguien al día siguiente con dinero en efectivo y aún así toma un par de tiempo, por lo menos semanas, en revisar todos los papeles de la propiedad, que esté todo regularizado, en realizar los contratos, en inscribir estos contratos, etcétera, etcétera. O sea, si todo esto siguiéramos como corresponde el orden, sacar la posesión efectiva del papá, poner en venta la casa, que se presenten los posibles compradores, revisar los antecedentes, que seguramente si lo hacen con crédito bancario lo va a hacer el banco, escriturar ese contrato, inscribir ese contrato, seguramente vamos a cumplir el año, aunque no quisiéramos. Pero después de eso, se vende. Y si no es así, ya saben que tienen el juicio de partición, que va a perjudicar a todos, incluido usted. Exacto. Y mientras tanto, usted puede ir adelantando los trámites con el Ministerio de Vivienda, tal como le señaló nuestra asistente social Carolina Faunde. Que le vaya muy bien en eso. Muchas gracias por la ¿Me puedo hacer una confianza. pregunta? Dígame. ¿Tengo que hacer el mismo trámite que hice de los papeles con mi mamá? Exactamente Lo mismo. Lo mismo. En Ya. el mismo lugar y todo. Ah, ya, lo mismo en el registro civil, todo lo Todo mismo. igual. Ah, ya. Que le vaya Ya. muy bien. Ya con esto cerramos la sesión. Muchas gracias, señora Carla. Estuvo muy bueno y se aclaró bien la situación. Y eso queríamos nosotros, que mi hermana nos diera una respuesta clara y concreta. Así que yo me voy contenta y feliz. Y gracias a la señora Carmen Gloria, que lo ayudó. Nos dio una solución, po. Y ella también quedó contenta, mi hermana. O sea, igual también se vio que está de acuerdo. Entonces, eso es lo importante, que no los quedemos peleadas. Eso. Sí, y Porque- yo se lo recomiendo a cualquier persona que venga acá donde la señora Carmen Gloria, que uno sale contento y feliz. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Abigail, bienvenida. ¿Cuál es su caso?
Yo quería demandar a mi tía Ya. porque ella se adueñó de la casa que nos corresponde a mí y a mi hermano. ¿Por qué les corresponde a título de qué? Porque mi abuelita, ella como que recibió una plata y le compró una casa a mi papá. ¿A nombre de su papá? Sí, pero igual es como que le corresponde a ella. Entonces no está a nombre de su papá. Es que mi papá falleció. Si su papá tiene un bien que es de él y fallece, ese bien pasa a los herederos directos de él, de acuerdo a lo que establece la ley. La cónyuge sobreviviente, que en este caso ¿hay? ¿Su papá era casado? No, mi papá no era casado. Entonces pasa a los hijos. ¿Cuántos hijos tuvo el caballero? Tuvo 2. 2. Esos 2 hijos excluyen a cualquier otro heredero, inclusive a los hermanos. Entonces su tía no tendría derecho a esta herencia, a menos que la casa no estuviera a nombre de él. Estuviera a nombre de su abuela. Sí, pero es que por eso hay problemas en esa casa, porque mi tía le cuesta reconocer que le corresponde la casa igual a mi hermano, que él no era hijo de mi papá, pero sí lo reconoció legalmente. Sí, pero es que el primer conflicto que tiene es quién era el dueño de la casa, su abuela o su papá. Si era su abuela, le corresponde a su papá, representado por sus herederos, y a su tía. Pero si era su papá, a su tía no le corresponde nada. Es que la compraron como a media. ¿Entre quiénes? Entre mi papá y mi tía. Porque esa casa era solo de mi papá, pero como mi abuelita no pudo hacer los trámites, la compró ella. Entonces, entre comillas, ella lo estafó En a mi papá. estos documentos que trae usted está la posesión efectiva de la casa, perdón, el certificado de dominio vigente de la casa. Sí, aquí está. Jaime Raúl. Sí, Jaime Raúl Carrasco es su papá. sí, él es mi papá. Y Abigail Angélica. Yo. Y Esteban Andrés, su Él hermano. es mi hermano. Ya, esta es la posesión efectiva de su papá. Donde Sí. parece que tiene 2 herederos, que son usted y don Esteban. Y esta otra. Ya, lo mismo. Y aquí está. Ana María Carrasco es su tía, ¿o no? Sí. ¿Y esto de cuándo es? Sí, la casa es de los 2. Es de Ana María Carrasco y Jaime Raúl Carrasco, que es su papá. O sea, de su tía y de su papá. Es mitad y mitad, 50 y 50. Y los derechos de don Jaime, ustedes lo hicieron muy bien, hicieron la posesión efectiva y se inscribió la posesión efectiva, entonces don Jaime transmite los derechos a sus propios herederos, que son usted y su hermano. La casa es de los 2. ¿Y eso es lo que la señora no entiende o no quiere saber o no? Eso es no lo se da que por no entiende, enterada? porque ella igual ya lleva como 3 años, va a ser 4 años arrendando esa casa y a nosotros ni siquiera nos da un peso de ese arriendo. ¿Y qué quiere hubo- usted? ¿Que se venda? ¿Que le pase parte del arriendo? ¿Qué quiere? Sí, que se venda esa casa para que no tengamos más conflictos, porque igual nosotros no nos podemos acercar a la casa porque está al lado de su casa. Entonces ella tiene su hijo que igual son un poco como choros y que llaman a sus amigos y que los vienen a amenazar, porque hubo un tiempo que nosotros fuimos a hablar con ella, porque ella nos dijo que iba a vender esa casa. Ya. Nos pidió unos papeles, pero decía que faltaba que fuera a ver el tasador la casa. Ujú. Entonces pasó el tiempo y nada, y nosotros fuimos a ver esa casa y resulta que habían arrendatario en esa casa. Y en el año 2013, cuando fallece su papá, ¿quién vivía en esa casa? Él vivía en esa casa. ¿Su papá? ¿Y su tía? Ella vive al lado. ¿Y en esa Porque época la también? casa está al lado de ella. ¿Y ustedes no vivían con su papá ahí? No, yo vivía con mi papá, pero era más chica. Y después como que, porque mi papá entró como en el alcohol, entonces yo me fui a vivir con mi mamá. Ya. Entonces mi papá quedó solo en esa casa. Y los conflictos partieron entonces cuando su papá fallece y deja la casa. Sí. ¿Y en ese minuto su tía la arrienda inmediatamente? Inmediatamente, porque empezó a sacar, cuando enterraron a mi papá, que fue un día domingo, al lunes ya ella estaba sacando todas las cosas de la casa. Y ahí resulta que decía ella que era un primo que le estaba arreglando la casa, pero
y le iba a cobrar menos, porque ese primo estaba como quedándose en la casa. Pero resulta que no era un primo, sino que igual era el caballero que le estaba arreglando la casa, pero le estaba pagando arriendo igual por la casa. ¿Y ustedes tenían relación a esas alturas con su tía? Sí. ¿Conversaban, se visitaban? Sí, yo hablaba con ella porque hubo un tiempo que yo ya estuve mal con mi mamá y le dije que casi me podía ir a la casa, porque como era de mi papá, que casi me podía ir allá. Pero ella me dijo que todavía no, porque no terminaban de arreglarla, pero que me podía pasar una pieza en su casa. Entonces yo me fui a su casa un tiempo. ¿Y cuándo empezaron los conflictos entonces? De cuando yo quedé embarazada. ¿Cuándo fue eso? En cuarto medio. Porque ¿Qué año? En el 2014. Ya, o sea, un año de que había fallecido su papá. Sí. Yo me fui a vivir con ella y estaba cursando en cuarto medio. Entonces después yo quedé embarazada y ella me echó a la calle como si nada. Y entonces yo me fui donde una amiga y ahí como que ella me dijo que tenía que demandarla porque esa casa igual me correspondía a mí. Y eso. Esta amiga le dijo. ¿Usted entiende lo que le expliqué? La casa es mitad de su papá y mitad de su tía. Sí, sí, eso yo lo a tengo ustedes claro. dos como hijos del padre les corresponde la mitad del papá. Sí. Ya. Nuestro periodista, Nelson Santander, fue a ver qué pasaba con esta casa. Miramos cómo le fue. Buenas tardes, Carmen Gloria. Nos dirigimos hasta la comuna de Puente Alto para hablar con la señora Ana María y saber su versión, ya que es ella la que está a cargo de esta casa y de esta herencia que está en cuestión. ¿Quiere saber cómo nos va? Acompáñenos. Gracias por conversar con Carmen Gloria a tu servicio. Coméntenos entonces qué pasa con esta casa que está colindante, que era de su hermano, por lo que tengo entendido. ¿Ya? Esa casa, después yo voy a vender esa casa con el tiempo porque todavía está en venta y no he podido venderla. Porque la situación que estamos ahora no está buena y la gente no está comprando casa ahora. ¿Cuál es el problema que ha tenido usted con Abigail? Ella vino a como se llama hacerme escándalo aquí a mi negocio, vino a insultarme con el hermano, la mamá y dos niñitos pequeños. Vinieron a tirarme piedra, ella cuenta la parte bonita de ella, no cuenta la parte que digamos fea de lo que hizo. Porque las cosas se arreglan así conversando. Nada le costaba venir ella, decir, mire tía Ana, ¿cómo lo vamos a arreglar con el arriendo? Yo estoy mal, me puede ayudar, podemos conversar con eso, pero ella sola. A ella yo le puedo, como se llama, decir con buenas palabras que ella venga sola. No que venga, como se llama, a golpearme ni a decirme ni esto, otro, no, nada. Actualmente la casa está arrendada. Claro. ¿Ese arriendo, digamos, lo percibe usted? Sí, yo recibo esa plata. Como es una herencia del hermano, usted sabe que en algún minuto eso va a tener que venderse y poder repartirse. No, si lo tengo más que claro, que yo le voy a dar la parte de ella. Eso, como se llama, está pendiente y yo jamás le voy a engañarla y jamás le voy a, como se llama, quitarle su plata. Pero a ella sola. Hay varias cosas. Quizás la primera es decir que ella dice que está con toda la disposición de poder conversar. Nosotros la invitamos a conversar. Y a pesar de que nos dijo que sí en primera instancia, hoy cuando la fueron a buscar había salido. Entonces tampoco parece que ella quisiera conversar mucho. Después señala algunas cosas. Dice, yo la tengo a la venta. Eso es imposible. Porque esta casa es mitad de ustedes y mitad de ella. Ella no la puede vender sola sin que ustedes no concurran a firmar a ese contrato. Entonces, evidentemente, si tiene una casa puesta a la venta, donde solo está la voluntad de un heredero de 3, no la va a vender nunca, porque no puede. Lo que podría vender a lo más son sus propios derechos sobre la casa, el 50%. La voy a vender en el futuro, dijo después, porque ahora no es una buena época. Es una decisión que no le corresponde a ella, es una decisión que le corresponde a todos. Y por último, ella reconoce que arrienda esta propiedad. Y efectivamente, cuando los herederos tienen una cosa en común y uno de ellos se hace cargo y empieza a recibir los frutos de esa propiedad común, puede hacerlo, hasta que los herederos soliciten el cese del uso gratuito, que es lo primero que tienen que hacer. Con eso el tribunal dice, esta casa es de todos, no es solo de ella, y si ella la administra o ella la usa o ella usufructa de la casa, tiene que repartir lo que reciba, los frutos que perciba, a todos los herederos por iguales. Creo que aquí no sirve de mucho seguir esperando ni seguir conversando. Ni menos aún, espero,
en los términos que ella señala, que usted había ido a la casa con piedras y con cosas así. Pero eso es todo mentira porque... No lo sé. Espero que no sea así. Y si era así, espero que no lo repita, porque eso constituye un delito. Sí, por eso nosotros igual dejamos de ir a hablarle a ella porque de hecho nos metían en conflicto que ni siquiera hicimos nada nosotros. De hecho, antes había dicho que nosotros la habíamos robado en su negocio y ahora sale que le tiramos piedra. Por lo mismo, insisto, creo que aquí no vale la pena seguir conversando, porque no hay una disposición de conversar. Ella dice que de parte de ustedes, y nosotros nos consta que de parte de ella tampoco, porque no vino, no se abrió la posibilidad y además está tomando, según sus propias declaraciones, un rol que no le corresponde. Está decidiendo si se vende o no se vende la casa, cuándo se vende y está decidiendo también si arrienda y cuánto percibe por el arriendo y no repartir esos frutos. Entonces, ninguna de esas actitudes va en un sentido armonioso o de querer llegar a un acuerdo. Aquí derechamente hay que poner un juicio de designación de juez árbitro para que se produzca la partición de esta propiedad. Creo que dejen de perder el tiempo porque ya ha pasado suficiente. Han pasado 5 años. Sí. Lo que va a pasar, si ustedes siguen tratando de llegar a un acuerdo, es que van a pasar 5 años más y esta señora va a seguir en la misma posición, porque a ella le sirve mucho esto. Ella está recibiendo todos los meses una platita de esa casa, pero ustedes están ahí mirando nomás. Entonces, si viene el juicio de partición, uno tiende a tratar de evitarlo, porque finalmente tiene un costo que hay que asumir. Cuando se hace, cuando no hay posibilidad de común acuerdo, cuando no hay buena voluntad de las partes para resolver esto de otra forma, es inevitable. Juicio de partición. Lo puede iniciar usted sola o usted con su hermano, se lo notifica a ella, se designa un juez árbitro, ese juez árbitro le quita inmediatamente la administración que ella tiene de la propiedad, vende la propiedad, mitad y mitad. Y se acabó la historia. ¿Le parece? Sí. Me parece. Entonces, señorita, espero que tome nuestros consejos, que no vaya a conversar directamente con ella, que inicie las acciones judiciales y resuelva esto en el tribunal como corresponde, por su seguridad y por la seguridad también del resto de la familia. Y con esto cerramos la sesión. Estoy de acuerdo con lo que me dijo y que voy a empezar a hacerlo todo legalmente para que a ver si ahora nos va a poder corresponder la plata. Como ella decía de que estaba haciendo todas las cosas por su lado, de que toma ella las decisiones, entonces mejor totalmente legalmente. ¿Te contaron de los super aguinaldos que vamos a regalar? Son 4 de 1 millón. Participa del celular enviando Chile al 7771. Envía Chile al 7771. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Don Javier, cuénteme cuál es su caso. Chiquita Carmen Gloria, lo que yo quería más que nada es, como demanda a mi papá, más que nada para que él supere su pasado y se traiga el orgullo que más que nada tiene para el momento de aceptar un trabajo o alguna ayuda. ¿Qué pasado es el que debe tragarse y no lo está haciendo? Por ejemplo, hace muchos meses él se encuentra cesante o en las pegas dura muy poco por temas personales de él o de su propia personalidad o cosas que él ve y reacciona de cierta forma un tanto que no debería ser tanto así. ¿Cómo Disculpe, qué, por sí. ejemplo? Sí, no, relájese. Reacciones exageradas o que muchas personas pueden encontrar un tanto agresivas si es que no lo conocen bien. ¿Y a mí qué se también me ha debe? pasado. ¿A usted también le ha pasado? O sea, es un pasado que comparten entonces. O sea, principalmente pasado de su infancia de él, por lo que él muchas veces me ha contado durante todos estos años. Y más que nada también lo del tema del orgullo, porque él no va a aceptar cualquier trabajo. Yo le he intentado ayudar a conseguir cosas, pero no son cosas que no gana el dinero que él quiere o no es lo que él le gusta, no lo acepta. Sea cual sea un trabajo, yo considero que es un trabajo digno lo que sea. Exacto. ¿Y cómo se mantiene entonces en esta situación? Yo en este momento estoy trabajando y apaleando las deudas de la casa. Aparte de mi trabajo hago otras cosas para, por ejemplo, vender cosas o reparar algunos computadores, aparte de estudiar informática. ¿Viven los dos solos? Sí. Hablemos con él, veamos qué opina. Don Cristian, le vamos a pedir que se sume a la conversación. Buenas tardes, don Cristian. Buenas tardes, Carmen Gloria. Permiso. Su hijo lo trae acá porque está preocupado por usted.
Sí, así estoy escuchando. Sí. Dice que hay un pasado que no ha logrado dejar atrás y eso le está perjudicando porque le impide aceptar o realizar trabajo o durar en sus trabajos. ¿Usted considera que es así? Bueno, he sacado las conclusiones porque me he mirado al espejo y me he preguntado por qué no duraban algunos trabajos y en cierto sentido sí tiene razón. Y me he autoanalizado, tengo la capacidad de autoanalizarme y decir que estoy haciendo mal. Y yo creo que tiene razón en cierto sentido de cuando yo era niño, pero también cuando a él lo logré la intuición también. Se me acumuló el... Yo creo Cuando que a él lo logré, perdón. logré tener la intuición de él. Ah, de su hijo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Él sufrió de violencia física intrafamiliar y yo también de parte de su madre. Ah. Entonces me costó mucho criar solo a mi hijo sin tener una abuela o un abuelo al lado que me lo pudiera cuidar cuando yo estuviera trabajando. Perdí muchos trabajos porque no tenía con quién dejarlo y también superar el tema de los golpes, la violencia, cómo lo recibía él con los golpes que él tenía, las fracturas que él tenía, los problemas oculares que él tiene ahora. Ah, esa violencia intrafamiliar gravísima. Graves y gravísimas según el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Él tenía como entre 12 o 14 años, 12 años, 11 años. 13. 13 años. Pero la violencia se arrastraba desde hace tiempo ya que yo desesperado como papá veía que él tenía muchos moretones y cosas por el estilo. ¿Y qué pasaba con usted? Porque esto de haber empezado, igual que cualquier ciclo de violencia que analizamos que es lo más común, que los hombres agredan a las mujeres, la violencia de la mujer hacia un hombre es, me imagino que idéntica, tiene que haber empezado también muy de a poco, ¿no? Sí, yo conversé con la psicóloga en un consultorio y le conté más o menos un resumen detallado, pocos minutos de lo que me había pasado en mi vida, de cuando era niño y... Claro, o sea, antiguamente tú te portabas mal y te castigaban. Y no te castigaban sin comer, no, te castigaban, te palmeteaban. Entonces, te golpeaban. Entonces, los escobillones se rompían. Entonces, familia de 5 varones, grandes, fuertes, maceteados, el que infligía la violencia más fuerte era el papá. Entonces... ¿Eso fue en su casa cuando eras chiquitito? Sí, cuando era niño. Entonces, como que me acostumbré, era gordito, tenía problemas de carácter, entonces me aprendí a defender. Chiquitito, gordito, entonces mucho bullying, me aprendí a defender. Yo podía pelear con 3, 4 personas y le ganaba a las 3, 4 personas porque era tanto el bullying que yo me empecé a defender ya psicológicamente, igual que un perrito agredido, así. O sea, la violencia pasó a ser algo normal en su vida. Para mi vida, claro, para mi vida fue así. O sea, mi hermano y mi papá no lo ven así. Yo todavía les digo a mi mamá por chat, por correo, porque no vive en este país, todas esas cosas que no las podía olvidar, no las podía olvidar. Sueño en la noche, que me golpean sueños, que me levanto y los destruye todo, así como me encantan las películas de superhéroes y no sabía por qué me encantaban. Y era porque, claro, ver al superhéroe triunfar y luchar me sentía bien. Entonces en mis trabajos me empecé a tener ese problema también de que yo veía que mis maestros, porque yo la mayoría de las veces he trabajado como chef, mis maestros, porque soy profesional gastronómico, eran abusados psicológicamente, laboralmente y sexualmente también. Entonces yo los defendía y los protegía y decía, no, sabes que tú no vas a tratar así a mi gente. Oye, pero que venís llegando, tú no vas a tratar así. Yo soy el chef, si queréis tener problemas con alguien de cocina, pelea conmigo, pero no con mis maestros. No lo interrumpa, no los moleste, porque se pueden accidentar, se pueden cortar, la comida no va a quedar bien, vamos a tener pérdida, merma y a la empresa no le conviene. A nadie nos conviene, así que por favor, si quieres pelear, peleas conmigo. Claro, como era nuevo, llevaba 1 mes, 2 meses trabajando, al momento de renovar el contrato se preguntaba a los superiores, a los jefes, no, él es muy conflictivo, él peleó cuando yo llegué, me echó la bronca aquí, acá, porque yo gritoneé a un maestro. No pueden gritonear a un maestro. Nadie se grita. Y después cuando se casa, al poco tiempo empieza a vivir nuevamente episodios de violencia. La verdad que ella sufrió una depresión postparto. Ella también sufrió de violencia cuando era niña y me contó. Y el problema se agravó ahí, porque yo cuando mi mamá se fue a Estados Unidos, con mi hermano quedamos solos y sufrí la desesperación de tener una figura materna, según lo que me contó la psicóloga allá en el consultorio, y busqué tú. Entonces busqué una mujer que me supliera la necesidad de madre, más que nada de esposa, y cuando supe que ella estaba embarazada, yo fui el hombre más feliz de la tierra. Yo a Dios de chiquitito le pedí tener un hijo, y un puro hijo, y así tengo un puro hijo. Y le dije, cuando corrí cuadras y cuadras, cuando ella me dijo que estaba embarazada.
cuadras. Yo corría y no paraba, saltaba, parecía un loco, un loco. Y me dolió mucho cuando ella me dijo que se sentía tan mal que no quería tener al hijo. Yo me sentí horrible, me sentí pésimo y empecé a cuidar un poco más esa relación, pero mi situación laboral, de que los chefs salimos a las 5 de la mañana para llegar antes de las 7 al trabajo y llegamos a la 1 a la casa, pasa la cuenta. La mayoría de los colegas que conozco no... No duran mucho casados. No. ¿Y la violencia cómo empezó? La violencia empezó así con la depresión postparto que tuvo ella, que ella empezó a proteger mucho al niño, que no me dejaba acostarme. Dormíamos los tres en una cama de 2 plazas, porque así se empieza cuando uno está recién casado. Y ella empezaba a protegerlo. Lo cubría, que no me acercara, que no la tocara, hasta que tuve que cambiarme de cama. Me rechazaba una y otra vez. En la parte afectiva me rechazaba, en la parte humana también. Yo tenía que cocinarme yo, porque ella, si estaba en la casa, yo tenía que llegar a cocinarme. Y si yo reclamaba, ella levantaba mucho la voz y cosas así, y veía que ella como que cubría mucho al niño, y yo sufrí violencia intrafamiliar, pero dije, yo no la voy a ejercer porque yo sufrí mucho así. Yo sufrí mucho, entonces yo no quiero ver un niño sufrir de nuevo. Entonces cambié el concepto de que un niño golpeador, después un adulto golpeador. Sí. Porque yo lo viví y no me gustó, lo sufrí mucho. Entonces dije, yo no puedo dar eso, entregar lo mismo. Tuve la capacidad de Pero ella no. Ella no, ella empezó con violencia fuerte por el tema de la comida, y si no te gusta te cocináis vos, tal por cual. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me tratáis así? Déjame. Y me golpeaba, y bueno, el golpe más fuerte lo sufrí entre medio de las piernas. Porque yo me cubría para que no me golpeara. Y mi padre siempre me decía, caballero hasta la muerte. Mi abuelo es inglés, mi papá es chileno, norteamericano, y me dijo, nunca se golpea a una mujer. Y obvio, nunca la he golpeado, y ella me golpeó entre medio de las piernas y me causó un problema grave que hace poco me tuve que operar. Pero eso fue un detalle de todo lo que pasó, la violencia, los golpes, las cachetadas. Pero siguió harto tiempo porque Mucho tiempo. se separaron cuando usted tenía 9 años, más o menos. No, se separaron cuando yo tenía aproximadamente 2 años y medio. Pero espere, ¿no me estaban diciendo que usted había quedado con lesiones graves? Así? Sí, pero eso fue a los 13 años. Yo en ese tiempo, por temas de que existe todavía en tribunales, muchas veces, aunque haya presencia física o demostraciones médicas y demás de que existe la violencia, lamentablemente se toman decisiones porque él es hombre y mi mamá es mujer. Entonces, en ese caso, aunque mi mamá sea la que acreditaba, mis profesores acreditaban que era mi madre. De hecho, hubo hasta una foto en un colegio cuando mi mamá, después de una reunión de apoderados... O sea, cuando ellos se separan, usted sigue viviendo con su mamá, entonces. Con mi mamá. ¿Y las agresiones en contra de usted, cuándo partieron? Aproximadamente cuando yo ya entré a la básica. Por lo Son general muy lo otro era chiquititos, 6 un años. mechoneo por hacer alguna estupidez, o cuando uno es niño igual hace tonteras, por ejemplo, andar jugando con tenedores o cuchillos de mesa. Entonces, obviamente mi mamá se asustaba en ese aspecto, y yo le entiendo que me haya, por ejemplo, pegado un guate o algo en esas cosas. Que supongo que es algo entre comillas por el susto que se ha llevado. Pero esto se fue agravando de a poco después cuando yo entré a la básica. Cuando ella termina con su pareja, también esa pareja fue causal del término de la relación de mis papás, refiriéndome a mi papá y mi mamá. Después de eso se agrava esta situación en parte y ya empiezan de a poco solventarse esta violencia mayor. Después de eso nace mi hermano que viene después. Y después de esto se empieza a agravar también. Y no voy a decir que mi papá tampoco la dejó tranquila ese tiempo. Porque como él no me veía a mí y él también tiene su orgullo, empezaba a hostigar de diferentes formas. ¿Hasta qué punto llegó la violencia contra usted? Contra mí, hasta... Estuve hospitalizado como un día y algo, porque tuve un chichón tan grande que se me llegó a partir un poco aquí la frente. Gravísimo. ¿Cuánto llegó la violencia contra usted? Contra mí, hasta... Estuve hospitalizado como un día y algo, porque tuve un chichón tan grande que se me llegó a partir un poco aquí la frente. Gravísimo. Es ahí, en esas circunstancias, que su papá Después pide de esas el cuidado circunstancias personal. empezó todo lo demás gracias a una profesora de un colegio que yo estaba. Porque yo en clase supuestamente perdí el conocimiento. Yo no recuerdo. O sea, creo que por perder el conocimiento obviamente no lo voy a recordar. Pero son cosas que pasan. Igual sí, en el tema de la violencia, perdón que lo diga ahora, pero ya me dijeron que tengo que guardar los escrúpulos nomás y ser bien frío y con la situación.
Mi papá a veces no se da cuenta, pero él no dice las cosas de forma calmada como las está diciendo ahora, sino que bastante agresivas y gritando. Porque a mí también me ha pasado. Sé que posiblemente él no se da cuenta, porque uno cuando está alterado obviamente no se da cuenta de muchas cosas. Pero muy probablemente el tema de lo que yo menciono por los trabajos o por relaciones en general con mi papá, ya sea de amigos o de él con sus otras parejas, ha tenido problemas porque él reacciona de esa forma y si uno lo escucha de afuera se nota que está muy alterado. O sea, ¿Usted gritando, siente que esta insultos y historia de su papá, de su casa de origen, de sus abuelos en el fondo, le afectó bastante. y la historia que vivió con su mamá, principalmente la forma en que lo afectó a usted, para su papá la arrastra hasta el día de hoy? Y que eso le perjudica y le afecta Y no profundamente quería en el aceptar día a ayuda, día. nada. ¿Y en usted? ¿Su propia historia no causó O estragos sea, hasta el día de hoy? me causa algo más que nada ocular, pero yo sé que eso pasó y no voy a poder hacer nada para Eso es remediarlo. físico. ¿Y en el alma? Ya pasó, no voy a poder hacer nada para remediarlo anteriormente. No tengo una máquina del tiempo para volver atrás y mejorar todo. Eso ya no... ¿Y no la va a pasar. relación con su padre? Con mi madre es bastante buena. Ella después hizo un tratamiento, tuvo una operación, porque aparte de la depresión postparto que mi papá menciona, tuvo una pequeña masa de materia en la parte posterior de la cabeza, la cual se tuvo que sacar. Le impedía no recuerdo bien la hormona que secreta, que detona la violencia y provocaba esa secreción. Entonces, en ciertas ocasiones ella tenía arranques de violencia por eso mismo. Después de operarse, ella ¿Cambió? está bien, sigue su tratamiento hasta hoy el día. Lo malo sí que le ha traído bastante problemas a la circulación del cuerpo general. ¿Su relación con su mamá cómo es hoy? Puedo conversar más tiempo con ella. No la veo mucho por temas de tiempo, trabajo, estudio. ¿Han hablado de lo que pasó entre ustedes? Sí, bastante. No solo con ella, también con tíos o gente que estaba cercana a esa situación. Y por eso yo también he recibido esos comentarios que mi papá también en esas ocasiones, las cuales él discutía con ella, se escuchaba de verdad muy alterado a mi papá. Pero mi mamá respondía con violencia, mi papá respondía con agraves orales o psicológicos, por decirlo así. ¿Los perdonó? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Ya pasó. Sigo vivo, por lo menos, por decirlo así. Le voy a pedir a nuestra psicóloga Pamela Lagos que se sume a esta conversación. ¿Qué opina de este perdón de su hijo? Yo cuando logré la tuición de él, después de ver las lesiones graves, gravísimas que él tenía, ella fue encarcelada por la fiscalía, 60 días mientras durara la investigación, porque ellos esperaban lo peor de cuando yo tenía al niño en la tuición de un día para otro, tuve las visitas y era claro, pues la PDI lo andaba buscando para saber si estaba vivo él, la verdad que era así. Y hasta que me puse en contacto con ellos, ellos se dieron cuenta que el niño estaba vivo, que estaba conmigo, porque las lesiones que había sufrido y las denuncias de parte del colegio, los vecinos y todo, daban a entender de que el niño lo había asesinado o golpeado. Pero a pesar de eso, su hijo hoy dice que la perdonó. Sí, yo hablaba mucho con él de que yo soy bien, la verdad que soy bien cristiano, no por una religión, sino porque sigo a Jesucristo. Y le dije siempre a él que tu mamá puede ser una terrorista, puede ser una violadora, puede ser una abusadora, todo lo que sea, pero tú sigues siendo tu mamá. Es tu mamá aquí y la que ahora aquí. Y yo siempre he dicho a él, tú también, si yo puedo ser de todo, pero va a ser siempre tu papá. Tienes que perdonarla, hijo, porque la vida es un círculo, el mundo es redondo por algo. Así conversaba con la periodista. El mundo es redondo por algo, no porque si Dios tiene el poder para hacerlo plano. Y no nos juntamos nomás, pero lo hizo redondo por algún motivo. Nosotros conversamos mucho, le dije que la perdonara. Hizo varios intentos cuando era más niño y no pudo. Tuvo que salir corriendo hasta por la ventana, un tío lo salvó porque ella se puso agresiva de nuevo, todo. Y aún seguía con su tratamiento en esa Estaba con su tratamiento, pero ella seguía muy agresiva con él, lo veía, le daban ganas de golpearlo, le daba odio. Entonces, hasta que ya cuando era grande dije, pero hijo, vaya a ver a su mamá, es que hijo, ya eres grande, tienes un tamaño inmenso, ¿qué te va a hacer? Esa señora es más chiquitita que tú. Tú ya eres grande, madura, yo creo que ella ya fue tratada, ella debe estar mejor. Hijo, hágalo por usted por último. Tú tienes que sanar, tú tienes que perdonar. Ojalá esas mismas palabras se las hubiera repetido respecto a usted mismo, porque Pamela me parece que eso es lo que el hijo que impresiona en la historia, lo terrorífico de la violencia que se vivió acá. Sin embargo, uno habla con don Cristian y él parece haber dejado atrás esta historia, dice haberse sobrepuesto, perdón, Juan Javier, sobrepuesto a esta historia y el papá
asegura haberlo aconsejado en ese sentido, pero él mismo no se aconsejó, Él parece. mismo no lo superó. Sí, la capacidad que tuvo Javier de avanzar es increíble, ¿sí? Porque fue una violencia altísima, porque fue con cambios importantes. Sin embargo, él logró algo súper potente, logró racionalizar lo que le pasaba a su mamá. ¿Qué es racionalizar? Para explicarlo súper cortito, es cuando nosotros, desde lo cognitivo, desde el pensamiento, vemos y vemos las razones por las que esto pasa. Entonces, para Javier esto fue, sí, ok, fue terrible, pero ya se trató. Acá había un tumor cerebral, había una causa biológica para esta situación. En base a esta causa biológica, ella recibió el tratamiento adecuado y esto mejora. Entonces, en su relato está esta cosa de, mi mamá no quería hacerme daño, mi mamá estaba enferma, tuvo un problema, lo mejoró. Cosa que es tremendamente difícil de lograr, sobre todo cuando ha sido un niño dañado. Pero él lo logró. Y creo yo que lo logró porque era lo que tenía que lograr. Porque lamentablemente, por otro lado, si bien tuvo un papá que lo protegió, tuvo un papá muy dañado también emocionalmente. Y en ese sentido, don Cristian continúa tremendamente dañado porque el daño de él también viene desde chico y nunca paró. Él tuvo daño de agresión desde chico, tuvo agresión en su relación de pareja y lamentablemente la agresión es un continuo, lo hemos dicho otras veces acá. La agresión es como si yo tuviera una línea y yo puedo pasar de un polo positivo al negativo, pero dentro de la misma agresión. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo pasar de víctima a victimario. Y eso es lo que pasó en el caso de don Cristian. Él pasa fácilmente de víctima a victimario. Pasa fácilmente de un papá que protege al hijo a un papá que agrede al hijo. No físicamente, pero sí verbalmente, que es lo que refiere Javier. Pasa fácilmente de este chef que protege a sus trabajadores a un chef que termina agrediendo a quien él sienta que lo está devaluando de alguna manera. Por lo tanto, don Javier no necesariamente le pasa en el campo laboral, porque también con mis tíos le ha pasado. También le pasa con la familia. Entonces Javier tuvo que crecer con una mamá que ya había sido agresiva y con un papá que vivía en polaridades. ¿Qué le quedó a él? Armarse él. Hoy Javier es su propio padre. Él trabaja, estudia, tiene beca en su estudio. Con su trabajo mantiene la casa en la que vive con su padre. Él paga el arriendo, él ayuda económicamente a su padre. Él se hace cargo de todo. Hasta el papá, porque viene acá a solucionar el problema del papá. Hasta el papá. Emocional y económicamente. Que, yo, por ejemplo, he estado mal, por ejemplo, hace unas semanas atrás yo me enfermé, igual él me cuidó y demás. Estaba bastante mal. Sin duda el caballero, no estamos hablando que él sea una mala persona, ni mucho menos, estamos lejos de eso. Por el contrario, o sea, él ha sido víctima, logró tener la fuerza para sacarlo a usted de donde estaba, lo rescató, lo cuidó, lo trajo hasta acá. O sea, también tiene un mérito enorme, pero tenemos que hablar, lamentablemente, no quiere decir que nos centremos solo y exclusivamente en eso, pero es el tema principal. ¿Qué es lo que está mal en él para poder ayudarlo? Y lo que está mal en él, el diagnóstico que está dando Pamela, esta bipolaridad que se mueve dentro de la línea de la violencia finalmente. Entonces hay un punto importante que tratar en él. En él, que es la violencia. Las personas que son víctimas de violencia, y eso es súper importante saberlo, pueden pasar fácilmente de ser víctima a victimario. ¿Por qué? Porque lo que se genera ahí es una normalización de la violencia. Se asume la violencia como una forma de solucionar las cosas. Entonces tenemos acá a un Cristian que es un claro ejemplo de eso. Él vivió mucha violencia. Y eso hace que él hasta el día de hoy pase de un polo a otro sin parar. Entonces es un papá cariñoso contigo, Javier. Sin embargo, hay otros momentos en donde un papá que te agrede tremendamente y de manera muy, muy fuerte, como lo que tú me refieres. Igual yo, por ejemplo, este último tiempo he intentado ser bastante palco al decirle varias cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba de los trabajos. Conversé con varios amigos y muchos de los trabajos que yo le intento conseguir, él dice que no porque los encuentra, en sus mismas palabras, eso es algo denigrante, eso es algo que no hace él, que no le gusta. Y te consta. Denigrante no. ¿Y lo de limpiar los baños? Trabajar no, para mí no es denigrante, pero yo tengo una profesión y trato de ejecutar esa profesión. He trabajado 25 años en esa profesión y soy muy bueno en eso. La verdad que soy buenísimo en eso. Aparte que tengo unos dotes personales de la nariz que mientras mejor olfato tienes, mejor es el sabor en tu boca. Así se demuestra cuando estás resfriado que no sientes sabor. En mi caso, la nariz, el le consta que lo penado para bañarlo por la nariz. Sí, pero la necesidad, dices por ahí, tiene cara de erigio. No, sí, sí, he vendido colación en la calle, he hecho y de aparte todo. tampoco he tenido microemprendimientos que no me han resultado, que los tuve que hacer con
con exparejas. Pero usted que- reconoce lo que dice su hijo, que hay situaciones donde él ha conseguido trabajo y usted ha encontrado que ese trabajo no está a su altura. No, la verdad que directamente no. Me ha dicho, papá, sabes que hay un trabajo para hacer aseo, para limpiar aquí, acá, en tal parte. Pero y yo lo reconozco. Tengo 47 años y los empleadores creen que yo unos viejos a los 47 años. Y la verdad que yo no. Yo voy al gimnasio, yo troto, hago mis deportes, mis cosas, he sido deportista toda la vida y tengo problemas físicos, pero no son limitantes. Entonces, lo que yo creo que el tema habla de la violencia es porque como sigo siendo un rol de padre pensando que él es un niño. No, no y no. Entonces, yo reacciono muy fuerte cuando alguien me falta el respeto. Entonces, cuando él de repente me dice palabras como de hijo, está ahí tonteando, por decirlo la palabra más fuerte, déjame tranquilo, papá, no te pongas ton. Entonces, yo digo, no, tú me vas a respetar, soy tu padre, tú no me puedes decir eso. Sí, pero es que tú soy tan pesado a veces, pero tú no me puedes decir, soy tu padre, aunque yo me muera, sea ceniza, me coma los gusanos, me tienes que respetar igual. Soy tu Perdona, padre. pero tú sabes otras expresiones cuando pasa eso. Sí, de hecho, pero- me sacas en cara que después yo te voy a dejar abandonado cuando seas anciano. Inclusive hay palabras que acabas de mencionar, que expresiones que yo no ocupo. Sí, pero es un tema de... Yo sé que pasa en las familias, de que a veces los hijos les faltan el respeto a los padres. Y en mis tiempos era más drástico. Yo me faltaba el respeto a mi papá y no era un palmetazo, era un puñetazo, una patada, con bototo de seguridad, un escobillón que se rompía, moretones, dolores. El último fue un desmayo por un golpe de un palo de hacha en la nuca. Y cuando me levanté los amenacé, y si alguien me golpeaba una vez más, yo iba a hacer algo drástico. Y ahí me fui a la casa. Tenía 17 años. Volví a los 19. Ya cuando mi mamá se iba a ir a otro país con mi papá. Entonces, yo no golpeo. Él sabe que yo no golpeo. Yo dije, yo no lo voy a golpear porque a él lo golpearon mucho, a mí me golpearon mucho y eso no es bueno para nadie. No golpeo, no puedo hacerlo. Yo no puedo, tengo que ser consecuente. Yo amo a mi hijo, por lo tanto no puedo golpearlo. Amo a mi mujer, no la puedo golpear. Cuando usted habla de esa época, no sé, 2, 3 generaciones atrás, donde el golpe era parte de la forma educativa de los hijos, era tan evidente que hasta nuestro Código Civil autorizaba a los padres a corregir a los hijos, decía, cosa que fue derogada. Han pasado los años, han pasado los tiempos. Hoy día sabemos que eso es inaceptable bajo ningún parámetro. Y entonces la gravedad de las cosas es otra. Hoy el golpe es inadmisible. Inadmisible. Ni siquiera sujeto a una conversación o a una explicación. No es posible. Pero hoy en día se está transformando o está cambiando ese golpe en un insulto, en un gritoneo, en una ofensa, que también es violenta. Si usted la compara con hace 2 generaciones atrás, dice, pero ¿cómo? No es nada. Pero no, esta es la época en que estamos viviendo. Este es el día en el que estamos. Y hoy en día, desacreditar, ningunear, ofender, insultar a un hijo es violento. No corresponde. Entonces, no vaya a ser, caballero, que me parece, lo que yo veo desde acá, que usted dice, yo ya no golpeo, pero ahora insulto, que es nada, porque a mí me quebraron un palo de hacha en la espalda, entonces que le diga 2 palabras no es nada. Sí causa daño, Pamela, sí duele. Causa muchísimo daño. Y tal como dice Carmen Gloria, es otra forma de violencia. Es una transformación de la violencia, pero la violencia está igual. El daño se genera igual. Y en este caso, creo yo, por lo que relata su hijo y por lo que relataba usted también, eso le pasa a veces. Cuando usted siente que lo van a pasar a llevar, sobrereacciona. Cuando usted siente que alguien está traspasando su límite, reacciona más fuerte de lo normal. Y eso es algo que le pasa a las víctimas de violencia, que se ponen violentos, aunque suene terrible. Yo sé que suena súper difícil de entender porque uno dice, una víctima es una víctima siempre. Sí, pero insisto, acá hay un polo. Y no es extraño que años después, quienes han sido víctimas de violencia, como aprendieron a funcionar desde la violencia, reaccionan de esa manera. Y en lo que este dices caso, tú también, perdona que te interrumpa, pero también tiene que ver con una sobrereacción a lo mejor a evitar volver a vivir lo mismo. Exacto, o sea, es como como una cuando ven muralla. que se viene, cuando ven que se viene un acto de violencia, es como que sí, es como una muralla, es como estar con el límite más arriba, como sobrereaccionar. Entonces, ante cualquier cosa, por mínima que sea, saltan. En psicología se habla de que están los parámetros paranoides un poquito más altos en el fondo. Pero lo que pasa acá es eso. Él está tan a la defensiva, está tan internalizado en él que él no quiere volver a ser agredido, que cada vez que siente que alguien le va a pasar un límite, él sobrereacciona y se sobreactiva.
y agrede muy fuerte. Y probablemente, yo no sé si pasa, y se lo quiero preguntar a Javier, si probablemente después incluso ni se acuerda de las cosas que es capaz de decir. Muchas veces pasa eso, pero no solo conmigo. Yo por lo general intento ignorar Sí, puede eso ser con porque yo cualquiera. también puedo, posiblemente cuando conversamos, yo puedo ser muy palco y muy frío y a veces también levanto la voz porque yo, bueno, tampoco escucho muy bien que digamos por eso que pasa. Entonces hay veces que yo también puede que le levante un poco la voz. Pero hay cosas, como por ejemplo las expresiones que él menciona, que han pasado, me parece muy extraño que las mencione porque yo no las digo así. Por lo general se me sale la palabra que termina con W y termina con ON, pero no se me sale con él. Y casi para palabra enemigo. Claro, ya un chilenismo esa cuestión. Un chilenismo. Pero por lo general se me sale con mis amigos, incluso con mi jefe a veces el deseo de ese aspecto, pero no con él. Porque sé que a él le altera eso. Y eso no solamente le pasa conmigo, yo ya lo sobrellevaría. Inclusive hay veces que ha pasado, entre comillas, a mayores, y yo le bajo el perfil. Pamela, ¿no será ese el exclusivo problema entre ellos? Porque lo otro que me nombra de que el caballero no acepta trabajos que no le parecen, yo siento que está también dentro de la libertad de cualquier ser humano. O sea, si uno quiere trabajar en algo y le ofrecen un trabajo que no tiene nada que ver con lo que uno es. A veces cuesta. Claro, hay gente que lo toma más, que le cuesta más asumir esa situación que a otra. En este caso, el tema de la violencia es el gran tema, porque además los últimos trabajos que don Cristian ha perdido ha sido por sobrereacción que él ha tenido dentro de su trabajo. Hay que acordarnos que él trabaja en cocina. Y ahí los que alguna vez hemos tenido el privilegio de entrar a una cocina, sabemos que todos corren, gritan, es súper estresante, es muy intenso. Imaginémonos a alguien que tiene problemas de control de su impulso agresivo en ese ambiente. Entonces él fácilmente cae en conflictos, fácilmente termina agrediendo a la gente, insisto, solo verbalmente, nunca físicamente, pero sí él sobrereacciona y termina teniendo problemas con sus jefes, con pares. ¿Y esto se puede solucionar a través de una terapia, por ejemplo? Absolutamente. Es un reaprendizaje. Las personas aprenden a funcionar desde la agresión y ahí se genera un reaprendizaje en donde se aprende a reaccionar y a controlar el impulso agresivo. Lo que va a hacer lo que haría la terapia es sanar las dos cosas. Si sanamos la víctima de violencia que hay dentro de don Cristian, sanamos a esa persona violenta que también aparece a ratos, porque son la misma persona. Son solo dos polos de exactamente la misma consecuencia, haber sido agredido. Yo hice una autoevaluación de mis 3 últimos trabajos, porque todos tenemos la capacidad de autoevaluarnos, si estamos bien, estamos mal, cómo vestirnos, no me queda o me queda. Y hice lo correcto. Yo no agredí psicológicamente ni verbalmente a nadie. Yo vi agresión de mis superiores a los empleados. Es que inevitablemente, hice un reporte. Caballero, no tiene que explicármelo, pero inevitablemente uno es mucho más generoso con uno mismo de lo que lo va a hacer un experto desde fuera, imparcialmente analizando su situación. Para empezar, ni usted ni yo somos expertos en materia de psicología o de la psiquiatría, para empezar. Entonces podemos encontrar, y una vez escuché por ahí, Pamela sabrá si es verdad, mientras más inteligente es una persona, más explicaciones encuentra a sus propios actos. Entonces, es imperioso que esta situación no solo tenga su análisis, sino que tenga el análisis de un experto, el análisis de alguien que sí se dedique a trabajar este tipo de conflictos y que sí pueda resolver y ayudarle a resolver a usted lo que le está causando hoy día un impedimento, una traba a desarrollarse profesionalmente y a vivir la vida con intensidad. Yo quiero dejar súper en claro, don Cristian, que sí, usted reaccionó ante situaciones que a usted le parecían injustas. Sin embargo, usted mismo usó un término acá y lo usó también conmigo, que usted se sentía un superhéroe, porque necesitaba defender. Los superhéroes dejan la escoba. No sé si ha visto las películas de Superman y dejan, por salvar a una persona, la salvan. Pero alrededor queda el desastre. Hay mucho daño colateral. Por eso que las personas no somos superhéroes. Sí, porque las personas, cuando queremos resolucionar algo, por más que sea injusto, lo hacemos midiéndonos. La historia que estamos escuchando de su hijo quizás es la más importante de todas, una sobrereacción, por lo menos con él. Y eso, está explicando Pamela, tiene una razón, tiene una explicación y tiene una forma de mejorarse. Ahora, si usted está dispuesto o no está dispuesto, ya es un tema personal. Nadie lo puede obligar a usted a buscar una solución. Uno siempre tiene dos opciones en la vida. Y eso me lo decía mi madre. Uno puede quedarse eternamente llorando sobre la leche derramada o uno puede pararse y seguir. La opción siempre es personal.
No va a venir ni Freud, ni el mejor de los psicólogos vigentes en este minuto, a hacer lo que usted no quiere hacer. Cuando una persona inicia una terapia y esa terapia resulta exitosa, es que porque más del 50% dependió, más que del especialista, de la propia persona. Absolutamente. Usted decide. ¿Algo más que agregar, Pamela? Solo que cuando uno quiere mejorar, lo primero que hay que hacer es asumir que uno tiene un problema. Muchas gracias. Vamos a pedirle a nuestra asistente social, Carolina Faúndez, que se sume también porque tiene algunas novedades que contarle que pueden ayudarlo en uno de los problemas que usted veía en su padre. Gracias. Carmen Gloria, mira, la situación de Javier y de su padre Cristian es efectivamente que ellos están inscritos en una comuna donde ya no residen, ¿ya? Ellos, para poder optar a un tratamiento psicológico o para buscar un trabajo, tienen que hacer un cambio de comuna. Lo primero es ir a la comuna donde ustedes residen, pedir el traslado del centro de salud familiar donde están inscritos, que es en Maipú, y con eso en la oficina, ¿no es cierto?, de informaciones, solicitar el traslado directo al consultorio cercano a su domicilio, que es el nuevo domicilio, ¿no es cierto?, de la comuna de Puente Alto. Ahí ellos podrán entrar, ¿no es cierto?, al sistema de FONASA, el hacer y activar la red de FONASA para que pueda también acceder a un tratamiento psicológico y ayuda, ¿no es cierto?, social del municipio donde ellos residen hoy día, ¿ya? Eso es por una parte. Por otro lado, las oficinas de mediación municipales de intermediación laboral, que son las OMIL, muy conocidas OMIL, reciben los currículums en todas las municipalidades. Por ende, uno tiene que ir, presentar sus antecedentes y además postular a cursos de capacitación ahí mismo. Primero, unos cursos para poder realizar entrevistas laborales, cursos para mejorar el currículum, porque a veces uno cree que lo está haciendo perfecto, presentando currículum que hay antecedentes que ya las empresas no los requieren, Carmen Gloria. Entonces, esa es una excelente oportunidad para poder modificar tu currículum, hacer una entrevista laboral y que te permita, en este caso, además, acceder de la forma correcta a lo que la empresa o los requerimientos de las instituciones se señalan. Entonces, lo primero es eso, que él vaya, que Cristian acuda a la municipalidad de Puente Alto, pero las oficinas municipales de empleo reciben currículum de cualquier lado. O sea, hay que ir a la municipalidad, hay ir efectivamente a la OMIL y presentar los antecedentes. Ellos son los encargados también de llamarlo a usted y decirle en qué entrenarlo para las entrevistas y decirle dónde y cómo uno está fallando y por qué no estoy encontrando el trabajo que yo requiero según mi perfil. Uno se demora más o menos entre 2 o 4 meses, Carmen Gloria, en reinsertarse laboralmente después de haber cobrado su seguro de cesantía. En el caso de Cristian ya lleva varios meses más, pero es porque también no ha hecho el ejercicio. Él me dice, no, yo me he presentado a trabajo, pero veamos cómo está su currículum, cómo se está presentando y cuáles son las condiciones o las exigencias de las empresas hoy en día para poder ser el mejor candidato al perfil deseado. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. Ya, tenemos cómo buscar pega, que es lo de los 1000 que nos está diciendo Carolina, y que es indispensable que hagan el traslado desde la municipalidad donde vivían a la municipalidad donde están viviendo hoy. Y de acuerdo al diagnóstico que hizo nuestra psicóloga, su papá, don Cristian, necesitaría una terapia para sobreponerse a los rasgos que ha dejado en usted impregnado la violencia que sufrió desde pequeño y después durante su matrimonio. La violencia, señor, siempre deja estragos en la personalidad de las personas. Nunca alguien sale indemne después de haber vivido violencia. Y eso hay que asumirlo como una realidad. No es que alguien a lo mejor sufrió violencia, fue víctima de violencia o ejerció violencia y mañana en otra relación o en otra parte nunca más va a pasar nada. No, deja estragos, hay marcas, hay sellos que quedan para siempre. Y la única forma de soltarlos, de sacarlos, de dejar atrás la historia... Es reconocer que existen. Es reconocer que existen y hacer una terapia. Tiene que haber alguien que nos ayude a salir de ahí. Solos no se puede. Ni por mucho empeño que usted tenga, ni por mucha fuerza que usted le ponga. Es porque esto no está en el consciente de uno, queda grabado en el inconsciente. Entonces, al menor estímulo que le recuerde
esos hechos, esas vivencias, va a aflorar ese inconsciente suyo que seguramente tantas veces vivió y sintió. Sabiendo nosotros que esto no iba a bastar con una conversación, ni iba a bastar con lo que pudiéramos hablar acá, y entendiendo también que hacer la gestión en la municipalidad va a tardar un tiempo, la producción de nuestro programa le quiere ofrecer una terapia psicológica que pone a nuestra disposición el doctor Galdino Besomi en la clínica Núcleo Salud. Es uno de nuestros especialistas que está poniendo en sus manos la posibilidad de hacer una terapia específica para dejar atrás esta historia de violencia que usted tiene. Y esta posibilidad de asistir a la clínica Núcleo Salud de Puente Alto puede ser la oportunidad que usted tenga para cambiar la vida, caballero. No la desperdicie. Asúmalo. Es parte de su historia. Todos alguna vez necesitamos ayuda para algo. Y esta vez la ayuda la tiene en sus manos. Solo depende de usted. ¿Algo que agregar, querido usted? Ojalá que sirva lo que le haya dicho, porque yo y muchos de sus hermanos, mis tíos, hemos intentado hablarle de eso. Y hay veces que pasa lo que pasa. Sí, pues ahí puede tener una gran inspiración. Si a lo mejor usted no está muy convencido por usted, hágalo por su hijo. Por darle un gesto a su hijo de que sí, me importa lo que tú sientes. Estés en lo correcto o no estés en lo correcto. Me importa lo que sientes. Hacer este tratamiento no le va a traer ninguna consecuencia mala y por el contrario, le puede traer muchas cosas positivas. Sí, yo reconocí que a veces creo que faltan superhéroes. Yo reconocí, yo sé que es algo infantil lo que estoy diciendo posiblemente, pero es reconocer que uno... Hay varios superhéroes, todos distintos, Sí, como decía sí. Pamela. Algunos con capa negra, con capa roja. Sí, Hay yo unos que no reconozco, usan sí. capa. Elija el que más le acomode. Me tocó duro criar solo a mi hijo. Pero ya lo sabemos la historia, caballero, Sí. no se quede ahí. Sí, Mire, reconozco hay eso. un viejo dicho por ahí que dice, no se duerman los laureles. Usted me cuenta cosas positivas de usted, maravilloso, lo felicito. Pero no se duerme en eso. Hoy el punto es otro. Eso otro ya es historia. Ya fue. Y con esto cerramos la sesión. Algo bastante más sencillo de lo que se esperaba. Yo estaba demasiado nervioso, la verdad. Nunca dejé que le pasara nada y siempre lo voy a proteger, lo voy a defender siempre. Y siempre le he dicho eso. Si llego a morir algún día y tú tienes un problema, yo voy a bajar a defenderte, a protegerte. ¿Qué opinas de la terapia que te ofrecen? Ojalá que la acepte. Es algo que he intentado hace mucho tiempo ya que acceda. Muchas gracias por su ayuda.